Hola a todos. En estos videos vamos a ver unos conceptos básicos de circuitos eléctricos. ¿Cuáles son esos conceptos básicos? Ley de Ohm, leyes de Kirchhoff y los teoremas de Thevenin y de Norton. Esos conceptos los vamos a revisar en unos ejercicios y pues espero que sea de utilidad para todos ustedes. Bueno, pues empecemos. Tenemos aquí un resumen muy breve acerca de estos tres conceptos. Bueno, de estos tres aspectos de los circuitos eléctricos. La ley de Ohm nos dice que el voltaje en una resistencia es igual al valor de la resistencia por la corriente que circula por ella. Las leyes de Kirchhoff nos dicen que la suma de voltajes en un circuito es cero, en un circuito cerrado, por supuesto. Y la suma de corrientes es igual a cero. Eso se aplica en un nodo. Entonces, esas son leyes de Kirchhoff. Y también tenemos los teoremas de Thevenin y de Norton. El de Thevenin nos dice que cualquier circuito, no importa la complejidad que tenga, se puede representar por medio de una fuente de voltaje con su resistencia en serie, con una resistencia en serie. El teorema de Norton nos dice que un circuito, también sin importar cuál sea la complejidad que tenga, se puede representar con una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Ambos teoremas están relacionados a través de la ley de Ohm, de tal manera que la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son iguales, y en estos casos es igual al voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton. Esos son los conceptos que voy a revisar en estos ejercicios que ven ustedes a la derecha. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ejercicios. Esos son lo que vamos a hacer. Entonces, pues vamos a empezar. A ver, primero este. Entonces déjenme ir aquí abajo, lo voy a pegar y vamos a ver eso. A ver, ¿de qué se trata esto que se llama conceptos básicos de circuitos eléctricos? Muy bien, ahí están los circuitos. A ver, tenemos cuatro circuitos. Vamos a empezar con el inciso A. Lo podemos ver arriba a la izquierda. Y tenemos una fuente de 25 volts. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco resistencias. Una de ellas es la carga. ¿Qué se pide hacer en todos estos circuitos, en esos cuatro? Determinar el circuito equivalente de Thevenin. ¿En dónde? En las terminales A y B de cada circuito. Entonces, a ver, el inciso A lo voy a resolver al lado derecho. Aquí. Inciso A. Entonces el circuito lo podemos ver así. Así, aquí está una resistencia de 75 ohms. Y por aquí tengo otra resistencia. Y aquí tenemos una fuente de 25 volts. Esta resistencia es de 100. Esta es de 27 ohms. Este es el nodo A. Este es el nodo B. Ahí es donde hay que calcular el circuito equivalente. Después aquí tenemos 75 ohms. Y esta es de 47 ohms. Todos son ohms. Ahí está el circuito que queremos reducir. Y queremos más que reducir, hacer el circuito equivalente. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, empezamos calculando ya sea el voltaje entre los extremos A y B o la resistencia equivalente. Vamos a empezar con el voltaje. Tenemos aquí unas corrientes, vamos a ponerlas. Aquí tenemos una corriente 1, llega a este nodo y se divide. Aquí tengo una corriente número 2 y por aquí va una corriente número 3. Ahora, la corriente número 3 vale 0. ¿Por qué razón? Porque va a un circuito abierto.
entonces vale cero. Entonces eso nos da como consecuencia que la corriente 1 y la corriente 2 son iguales. Entonces queda únicamente un circuito que podríamos decir serie entre las tres resistencias, la de 100, la de 75 ohms y la de 47, junto con la fuente de 25. Esos cuatro elementos forman un circuito serie. El voltaje entre A y B es el voltaje que hay en la resistencia de 75. Entonces yo puedo aquí escribir la fórmula del divisor de voltaje para obtener el voltaje equivalente. La regla del divisor de voltaje dice que el voltaje en una resistencia es, en este caso de 75, es el valor de la resistencia entre la suma de resistencias del circuito. Entonces es 100 más 75 más 47. Ese cociente debe de ser multiplicado por el voltaje que se aplica al circuito. En este caso son 25 volts. Este es el voltaje entonces entre los extremos A y B y es el voltaje equivalente. A ver, vamos a calcularlo. Esto es 75 entre 100 más 75 más 47 por 25. Sí. Entonces aquí tenemos que el resultado es 8.44. Vamos a poner dos posiciones decimales. No, que sean tres. 46. Redondeamos y este es el voltaje equivalente. Ahora, la resistencia equivalente. Para calcular la resistencia requerimos que esta fuente de voltaje apagarla. ¿Y cómo se hace eso? Sustituyendo esa fuente por un cortocircuito. Si fuera una fuente de corriente, tendríamos que hacer la sustitución por un circuito abierto. Bueno, tenemos una fuente de voltaje de 25, la reemplazamos con un cortocircuito. Lo voy a poner aquí abajito y vamos a ver qué circuito resulta. Aquí tenemos entonces el extremo A. Aquí tenemos el extremo B. Y aquí reemplazamos la fuente de 25. De tal modo que queda este circuito. Aquí está la de 100 ohms. Estos son 100 ohms. Este es de 27 ohms. Este es de 75 ohms. Y abajo tenemos la de 47 ohms. ¿Qué resistencia entonces tenemos aquí? Esta resistencia se llama resistencia equivalente de Thevenin. A ver, ¿cómo podemos calcularlo? Podemos ver aquí que el circuito resultante nos dice que 100, la resistencia de 100, con la resistencia de 47 están en serie, se suman. Entonces tenemos 100 más 47. Esas dos resistencias entonces dan 147. Ese resultado de esas dos resistencias están en paralelo con la de 75. Entonces en paralelo con la de 75. Y toda esa resistencia, todo ese paralelo, va a resultar en serie con la de 27 ohms. Entonces podemos aquí pues, hacer las operaciones. Entonces primero vamos a poner 147 en paralelo con 75. Entonces tenemos 147 por 75, producto entre la suma, 147 más 75. Entonces tenemos que ese paralelo es de 49.66. Más 27 ohms.
Entonces sumamos los 27 ohms. Entonces tenemos un resultado de 46, perdón, 46, no, 76.66. 76.66. Esa es entonces la resistencia equivalente de Thevenin para el circuito del inciso A. Aquí a la izquierda, pues nada más voy a dibujar el circuito resultante, el circuito equivalente. Aquí tenemos los extremos A y B. Y entonces el voltaje de Thevenin dijimos que es 8.446. Estos son volts, por supuesto. Y la resistencia es de 76.66 ohms. Ese es el circuito que ve la resistencia RL. Bueno, entonces tenemos inciso A resuelto.